Así que estamos en una comunicación telefónica con Marina Stein, doctora en biología. Marina, muy buenas noches. Marco Messina Elsayosa, la saludamos de Noticiero 9. ¿Cómo está usted? Feliz año, feliz 2024. Hola, buenas noches, feliz año, buenas noches a todos y a todas. No escuché, digamos, la pregunta, No, si es no, que hicieron alguna pregunta o los comentarios anteriores, No, perdón. estábamos haciendo referencia a los comentarios anteriores, a decir, ni una pregunta en concreto, simplemente sí el hecho de conocer qué otros tipos, estábamos hablando de las medidas de prevención o cómo cuidarnos para frenar un poquitito todo lo que está ocurriendo con el dengue y qué medidas podemos llevar adelante, ¿no? Y sobre todo, doctora, teniendo en cuenta de que lamentablemente por ahí en farmacias, que es el tema del repelente, por ahí lo más utilizado, está escaseando hoy en día o tiene precios exorbitantes, con lo cual, bueno, siempre por ahí se puede buscar alguna otra alternativa de manera natural, ¿no? Bueno, en realidad las alternativas naturales que sí existen, pero no son tan efectivas como lo que nosotros conocemos, digamos, los productos comerciales más conocidos. No son tan efectivas en cuanto a la durabilidad que tienen a partir de la aplicación de esos productos. Por ejemplo, podemos hablar de la citronela, ¿sí? Algunos productos con base en la citronela, que por supuesto tienen que ver con algún tipo de repelente corporal, ¿sí? Como con spray, o los repelentes ambientales, ¿sí? Pero no está comprobado efectivamente cuánto pueden durar, o es decir, cuánto es la durabilidad de esa repelencia, a diferencia de los productos que compramos habitualmente en las farmacias, que como ustedes dijeron, no solamente están escaseando, sino que además los precios son exorbitantes. Y entonces allí nos preguntaríamos la importancia que debería tener en este tipo de situaciones, como la epidemia que estamos teniendo en Argentina y que por supuesto va a continuar, porque si continúan los calores y las lluvias, vamos a seguir teniendo abundancia de mosquitos y vamos a seguir teniendo transmisión y circulación del virus. Entonces la pregunta es qué papel o qué rol debería tener el Estado provincial o los municipios en relación a la posibilidad de proveer de este tipo de productos a la población, sobre todo a aquella población de escasos recursos. Claro. Porque la otra forma efectiva de evitar la propagación es controlando los criaderos que tenemos en nuestros domicilios o en cualquier tipo de espacio urbano en donde esta especie pueda reproducirse, ¿no? O criarse, mejor dicho. Doctora, ¿hay algunos olores que son más propicios a atraer a los mosquitos que otros? Bueno, lo que en realidad atrae a las hembras de mosquitos de este insecto es en principio el dióxido de carbono, que eliminamos cuando respiramos. Es decir, aquellas personas que tengan una frecuencia respiratoria mayor van a atraer un poco más a estos insectos. La temperatura corporal, la elevada temperatura corporal también los atrae. Los colores oscuros, fundamentalmente el color negro, por eso es recomendable utilizar colores claros. Y por otro lado, los olores que nosotros eliminamos con la transpiración, que tienen que ver con características individuales de cada persona, vinculadas a nuestro metabolismo y también a las bacterias que se encuentran, digamos, en nuestra piel habitualmente, digamos, que se encuentran precisamente en la piel de las personas, ¿no? Que también causan, a partir de su metabolismo propio, producen determinados olores. Pero no podemos decir qué olor en particular es el que los atrae, ¿no? Exacto. Claro. Y para todas las clases, no es esto exclusivamente para el Aedes aegypti, sino todos los mosquitos nos van a perseguir dependiendo de esas características que nosotros tengamos en cuanto a los olores que despedimos. Es para todos. Exactamente, exactamente, es para todas las especies de mosquitos. Eso es lo que atrae a todos en general, ¿sí? Doctora, o sea que cuanto más sudados estamos, es más propicio, digamos, a la atracción de mosquitos.
Bueno, eso podríamos decir en general, pero como todos ustedes saben y por experiencia, digamos, podemos decir que hay personas que atraen menos, es decir, sus olores atraen menos a los mosquitos y hay otras que los atraen más. Ahora, no podríamos decir qué olor en particular es lo que atrae más o lo que repele de alguna manera, ¿sí? Es decir, hay ciertos olores, por ejemplo, se conoce que las sustancias cítricas pueden repeler un poco más que las sustancias con olores más florales, ¿sí? Más dulces, y bueno, pero no tienen, digamos, la durabilidad en cuanto a la repelencia, ¿sí? Me refiero en particular a los cítricos. También se habla del eucaliptus. Es decir, hay estudios sobre los aceites del eucaliptus que también tienen un efecto repelente, pero nuevamente volvemos a la durabilidad, ¿no? Y a la efectividad en relación a esa repelencia, ¿no? Doctora, y el tema de utilizar, por ejemplo, cosas para quemar o el humo directamente para repeler los mosquitos, ¿esto tiene alguna evidencia científica o no? Y bueno, en general, si quemamos algo, el humo efectivamente sí, los va a dispersar, los va a repeler, sí, pero no solamente a los mosquitos, sino en general a la mayoría de los insectos, sí. Pero bueno, no es recomendable, digamos, este tipo de acciones, en particular en un ambiente urbano como es el nuestro, ¿no? Eso probablemente sea un poco más utilizado en una zona más rural, alejado, digamos, de las viviendas o de estos espacios, digamos, donde hay una gran densidad poblacional y una gran cantidad de viviendas. Así que no recomendaría la quema, digamos, ¿no? Claro, sí, o a pequeña escala también. Exactamente, sí, de todos modos es efectivamente en realidad lo que los está espantando es el humo que se genera, ¿no? Más que el olor que se libera por lo que uno está quemando, ¿no? Exacto. Doctora, ¿y en qué países hay problemas con el dengue? ¿En América, en todo el mundo surge esta misma problemática, esta misma situación? Bueno, en particular las zonas que están, digamos, a nivel de los trópicos, ¿sí? Y a nivel de los subtrópicos, en América tiene una alta actualmente. Los países, digamos, de sudamericanos, ¿sí? Y centroamericanos están teniendo una alta incidencia de casos de dengue, y por otro lado los países asiáticos que se encuentran también en esas latitudes, donde no solamente, donde el principal vector en realidad no es el Aedes aegypti, sino que es otra especie, es el Aedes albopictus, que participa, digamos, como principal especie vectora de la transmisión de estas arbovirosis, ¿sí? Y después también en el continente africano, en algunas regiones también, pero no así en la zona, por ejemplo en Europa no tiene tanta incidencia, ¿sí? O en las latitudes más al norte, ¿no? Claro. Estamos hablando de mayor incidencia en las áreas tropicales y subtropicales. Todo relacionado con el clima, y en estos momentos esta insistencia o esta permanencia de los casos de dengue durante todo el año, aquí fundamentalmente en la región, seguramente también mucha relación con todo lo relacionado con el cambio climático, ¿no? Bueno, claro, exactamente. Nosotros no hemos tenido, en particular en nuestra región, un invierno, sobre todo, digamos, en las áreas subtropicales, y en Argentina en particular, el año pasado no tuvimos un invierno muy crudo, donde las temperaturas hayan descendido a, por ejemplo, por debajo de los 10 grados, que es la temperatura crítica que se conoce, que afecta la sobrevida de las etapas adultas, que es la que en particular la hembra transmite el virus. Por lo tanto, ha habido como una circulación todo el año del virus, y no se encuentra en un momento de mayores abundancias de este insecto por las precipitaciones. Doctora, para por lo menos de mi parte la última, en este sentido, con respecto al dengue, hay una pregunta que es muy frecuente, sobre todo que nos hacen a nosotros,
¿Cuándo es recomendable fumigar, doctora? Cuando hay un caso ya confirmado, ¿la fumigación previene el tema de la circulación del mosquito? ¿Le hace algo el producto que se le arroja justamente al ambiente, al mosquito, o no? ¿Qué hay en todo eso? Bueno, muy bien. La fumigación es solo recomendable, esto estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, donde existen protocolos específicos para este momento, que estamos en un momento epidémico. Justamente es recomendable en esta situación en los lugares donde se detectan los casos, ¿sí? Pero ahora estamos hablando de una gran cantidad de casos, por lo tanto se dificulta la fumigación en algún área determinada, porque deberíamos estar fumigando toda la ciudad. Entonces sí es efectiva la fumigación y se recomienda al momento de que se detecta el primer caso para, por favor, en ese sentido, evitar que el adulto, que es el que está transmitiendo el virus, pueda vivir, es decir, el insecticida mate a ese adulto, ¿sí? Y es efectivo, pero debe ser aplicado de manera adecuada. Pero en este momento lo que tenemos que pensar es que la medida más importante es la eliminación de los criaderos, ¿no? Donde allí tenemos grandes abundancias del insecto. Exacto. En cuanto a la eliminación de criaderos, ¿usted considera que qué es lo que debe hacer el gobierno, las autoridades sanitarias, provinciales, nacionales, en torno a esta situación? Hoy se está actuando cada vez que surgen estos casos, que surgen esta cantidad de casos como está pasando en estos momentos, o se está llevando adelante una política que piense que en algún momento esto se puede erradicar definitivamente, que dejemos de pensar en algún momento que cuando llegue el verano también va a llegar el dengue? Sí, no es una solución mágica ni es una solución inmediata, pero las medidas que se vinculan con el control de los criaderos son medidas que no pueden iniciarse en la época estival, porque ya llegamos tarde cuando queremos eliminar los criaderos en la época estival, porque la abundancia de los insectos es tal que se dificulta llegar a todos esos criaderos. Entonces, las acciones de eliminación y control de criaderos deben continuarse a lo largo de todo el año y fundamentalmente en la época de invierno, ¿sí? Donde no tenemos tantos mosquitos adultos y donde efectivamente cuando accionamos sobre los criaderos vamos a reducir la población del vector. Ahora, si bien los esfuerzos también deberían realizarse sobre este tipo de medidas, es un poco, digamos, estamos como llegando un poco tarde y se dificulta más poder reducir efectivamente la población del vector. Pero las medidas deben ser todo el año, no deben solamente esperar a que empiece el número de casos, a que se detecte algún caso, sino que deben continuarse. Y bueno, hay que preguntarse si efectivamente queremos trabajar en este sentido o podemos hacerlo, ¿no? Muy bien, doctora, le agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica, ha sido como siempre muy amable.